Muy bien, buenos días. Semilla. Hoy estamos aquí para hablar claro sobre un tema crucial y más importante aún para presentar soluciones concretas. El aumento salarial ha puesto en el centro del debate nacional. Por otro lado, el desorden administrativo de los sueldos de los altos funcionarios. Este volver a dejar claro las veces que sean necesarias que no promovimos un aumento salarial a los diputados. Es necesario también recordar que ningún diputado ni diputada Semilla presentó ninguna iniciativa de ley para promover un aumento salarial. Sí hubo el Congreso presentada por la Comisión de Apoyo justamente como bancada, que incluía la posibilidad de otorgar viáticos a diputados distritales. Sin embargo, nosotros solicitamos a la comisión específica que este tema fuera retirado y esta iniciativa de ley nunca llegó al Pleno del Congreso. Sin embargo, no vinimos a justificarnos, sino que a presentar soluciones y a actuar. Primero, que ya está en una iniciativa de ley que vamos a presentar en los próximos días para acabar con el desorden y la falta de criterios en los salarios de los altos funcionarios públicos en Guatemala, incluyendo evidentemente la reducción para el de los diputados. Actualmente los sueldos de los altos funcionarios son una lotería perversa. Hay alcaldes, directores o la fiscal general que ganan el presidente de la República, que de no ser por voluntad sería el jefe de Estado que más gana de toda la región. Esto no es serio ni es sostenible, sobre todo donde el 60% de las personas viven en condiciones de pobreza. Esto en la desidia del oportunismo. Asimismo, el gobierno ejecutivo está preparando una propuesta de reforma al servicio civil para que también los funcionarios como médicos puedan recibir una retribución a su aporte a la sociedad. Segundo, luego de ver que efectivamente sí se hizo el pago del aumento salarial a diputados, logramos este cambio estructural con la iniciativa de ley y siendo coherentes con nuestra posición desde el primer día de renunciar a privilegios como el seguro médico, la caja chica, el rotativo, pilotos o viajes, los 23 diputados y diputadas de Semilla destinaremos este aumento cada mes a un fondo social para devolverle al pueblo de Guatemala el dinero que le pertenece. Este aporte lo haremos a causas que defendemos como proyecto político y que consideramos que son prioritarias para el pueblo de Guatemala, como salud, educación, defensa del ambiente, seguridad o insumos en momentos de crisis, emergencias, entre otros. Para este primer mes estaremos otorgando el aporte al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, con quienes estamos en comunicación para apoyarles con equipo que nos solicitaron que requieren para combatir incendios. Estamos conscientes que hay una profunda desconfianza hacia la clase política. Esta indignación del pueblo de Guatemala es justa y es oportunidad para hacer las cosas bien. Con la bancada Semilla estamos conscientes que el pueblo de Guatemala nos exige más porque espera más de nosotros y nosotras. Y con acciones concretas buscamos seguir fortaleciendo la confianza de quienes nos delegaron para una tarea específica y es terminar con un régimen de corrupción, pero también de abusos y de injusticias. Muchas gracias. Diputado, para el día de mañana está convocada una manifestación y está siendo bastante apoyada por la población ante la indignación. Hay enojo, hay rabia contra este aumento que parece un descaro. Pregunto, ¿por qué la bancada no renuncia oficialmente a recibir en sus salarios directamente ese aumento y eso se va al fondo público? Porque nada garantiza que la buena voluntad sea sostenible. Y la población no tiene credibilidad que la buena voluntad se vaya a mantener permanentemente. Buenas tardes. Nosotros sí es lo que estamos diciendo en esta conferencia de prensa, que estamos renunciando a nuestro salario. Si bien es cierto, ya existe un mecanismo establecido por la ley orgánica del organismo legislativo, pero consideramos que este es un proceso mucho más burocrático y es por ello que nosotros vamos a gestionar las donaciones para que lleguen verdaderamente a esas causas que respondan y que cambien la vida de las personas de este país.
Yo tengo una pregunta aquí, en este caso, diputados. Ustedes hablan sobre presentar una iniciativa de ley para reformar el tema del salario. Ya pasó un año de que ustedes son diputados. Ya pasó enero, ya pasó febrero, estamos en marzo. 14 meses han pasado de que ustedes son diputados. ¿Por qué hacerlo ahora? 14 meses después, ¿por qué hacerlo ahora en medio de esta, digamos, discusión que se está dando socialmente en relación al aumento del sueldo? ¿Por qué no hacerlo antes? Digamos, cuando antes ustedes como bancada tenían apoyo para aprobar ciertas iniciativas de ley. ¿Por qué no hacerlo antes? ¿Por qué hacerlo ahora cuando es claramente de que en el Pleno ustedes no tienen apoyo? Y esa iniciativa es muy probable que no avance como otras que en algún momento han presentado ustedes. Bueno, a nosotros nos gustaría decir que tenemos una planadora en el Congreso desde el día 1 para poder aprobar lo que se nos diera la gana, y evidentemente eso no es así. En el pasado lo que sucedía es que habían aplanadoras compradas con el dinero del pueblo de Guatemala, y ese mecanismo de corrupción tradicional para tener mayorías en el Congreso no ocurre. Si no, ya hubiésemos aprobado una enorme cantidad de legislación que ofrecimos en la agenda legislativa durante campaña, pero no es así. Tenemos que buscar consensos y tenemos que buscar acuerdos. En este momento podemos garantizar 23 votos de semilla y esperar consensos para lograr los 81 de cada iniciativa de ley. Yo creo en que este momento es oportuno decir por qué ahorita. Yo creo que ahorita esta oportunidad abre un debate que no debe ir solamente al salario de los diputados y diputadas, porque hay altos funcionarios públicos que ganan de manera completamente desigual, y me parece a mí que también descaradamente, incluso mucho más. Pero no se autootorga en el argumento salarial por el cual trabajamos. Sin embargo, diputado, si bien digamos la pregunta no orientada sobre las aplanadoras o no aplanadoras, es evidente que ustedes han tenido cierto apoyo y han hecho negociaciones en el pasado, por ejemplo, el presupuesto del Congreso de la República. ¿Por qué en ese tipo de discusiones, cuando tienen el apoyo o negocian cosas, por qué no negociar este tipo de situaciones como el sueldo? A mí me gustaría que todas las iniciativas que proponemos con la bancada Semilla tuviesen apoyo de por lo menos 81 diputados y diputadas, pero no siempre es así. Cada tema es una discusión diferente y tenemos que hacer algún tipo de concesiones en términos de posicionamientos políticos. Voy a dar dos ejemplos. El primero es la ley de competencia. Si tuviésemos 81 diputados de Semilla, la ley de competencia hubiese quedado con un formato a lo mejor mucho más fuerte en términos de control de estructura de mercado, por decir algo. Sin embargo, necesitamos hacer consensos con bancadas que tienen diferentes ideologías para lograr 81 votos. Y hay otras que no llegan ni siquiera a 50 votos, como la reforma de la ley del Ministerio Público. Pero eso no depende de nosotros. Esperamos en el futuro tener una mayoría de la bancada Semilla que nos permita aprobar una agenda legislativa con las que nos comprometimos, pero en este momento dependemos de negociaciones. Diputado, ¿qué garantiza de que los 23 diputados de la bancada hagan este otorgamiento a estas instituciones que ustedes mencionan? Uno, y dos, ¿por qué no accionar hacia la CC y para que se deje sin efecto ya que no se cumplió el procedimiento que había hecho la misma Corte Constitucional? Bueno, lo primero, tuvimos ya varias reuniones con la bancada Semilla. De hecho, mientras estaba discutiéndose ese tema, semanalmente discutíamos ese tema en la bancada. Sin embargo, estaban pendientes de resolverse algunas acciones, precisamente como la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que ya emitió una resolución y ante esa ya no hay nada más que hacer. Nuestra alternativa en este momento, y casi que la única que va quedando, es presentar una iniciativa de ley y tratar de hacer el mejor esfuerzo en que pase. Ayer, durante el día, con la bancada Semilla, los 23 diputados y diputadas, nos comprometimos a tomar esta acción. Diputado, aunque ustedes donen su salario, finalmente los recursos ya están comprometidos en el Congreso de la República. Llama la atención que hasta ahora reaccionen, tomando en cuenta que siempre tuvieron una postura crítica previo a la marcha. Y les recuerdo dos ejemplos puntuales. Cuando usted fue parte de la Comisión de Finanzas en el 2020, dado que era puertas cerradas esas reuniones, fue gracias a usted que se conoció todas esas negociaciones y los rubros que se querían cambiar en detrimento del presupuesto de la nación. Otro diputado, Raúl Barrera, que era muy activo en redes sociales, incluso hasta criticó que los funcionarios no deberían de ganar más de 10 salarios mínimos. Ese silencio es lo que hace suponer a la mayoría de la población que hubo una negociación. ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué reaccionar hasta ahorita, 4 días después de que ya se acreditó este aumento? Bueno, nosotros
De hecho, votamos en contra no solo del aumento salarial, sino que en contra del presupuesto del Congreso que incluía ese tema. Nuestra posición política ha sido coherente y consistente desde el primer momento. Sin embargo, como fueron interpuestas algunas acciones en el sistema de justicia, estábamos pendientes que se resolvieran para ver si efectivamente cobraba vigencia. De hecho, el primer mes de este año no se hizo efectivo el aumento salarial, por lo tanto, habíamos asumido que eso iba a quedarse así. Inmediatamente, cuando vimos que eso sí se hizo efectivo, pues entonces decidimos tomar acciones y hoy la estamos anunciando 3 días después de que sucedió. Diputado. Claro, buenas tardes. Miren, la acción que yo tomé es una acción donde yo mandaba a pedir a la Junta Directiva que creara un mecanismo para que todos los 160 diputados que quisiera renunciar al aumento salarial, o sea, dependiendo de cantidad, lo pudiera hacer. La Junta Directiva me respondió explicándome que en la ley ya existe un mecanismo para donar el salario, lo cual es algo distinto, pero es a lo que nos podemos apegar según una respuesta de ellos. Y en respuesta a eso, la bancada lo está haciendo en este momento. No es que yo no haya tenido el apoyo de la bancada, fue una acción individual, pero como lo dije la vez pasada, la postura es colectiva, ¿verdad? No sirven acciones, tweets, nada sirve si uno no vota correspondiendo a lo que dice, ¿verdad? Y la bancada de Semilla ha votado en contra, se ha manifestado públicamente en contra, entonces respondiendo a esa postura yo presenté una acción individual. La acción es individual, la postura es colectiva. Diputado. ¿No va a responder, Samuel? Déjame responder la pregunta. Ya lo hemos aclarado en otras ocasiones, pero vale la pena el espacio. Por ejemplo, con el presupuesto, primero, bajo ninguna circunstancia, en ningún momento, nunca pusimos sobre la mesa negociar el aumento del salario de diputados. Esa no es una postura nuestra que nosotros defendimos, ni promovimos, ni avalamos, ni incentivamos, absolutamente no. Por ejemplo, para el presupuesto, lo que sí hicimos fue tratar de hacerlo lo más colectivo posible para generar consensos, pero sabiendo que el objetivo era poder tener resultados en los diferentes distritos del país. Y ese fue el motivo por el cual varios diputados y diputadas decidieron sumarse a apoyar, porque, por ejemplo, en gobiernos anteriores nunca se construyó un tramo de camino que en esta ocasión, pues como no tenemos compromisos con más que el pueblo de Guatemala, lo podemos hacer con total libertad, y así fue como se construyó. Esa es una forma de negociación legítima, transparente, y en otras ocasiones pues depende el tipo de iniciativa de ley, a lo mejor la negociación va en torno a posiciones similares. Diputado, en torno a eso del salario, ya hay una iniciativa de ley donde propone que se baje el 60% del salario de los diputados. ¿Por qué no también ir por ese rumbo? Que yo recuerdo que ya hay una iniciativa de ley allí propuesta. No conocemos la iniciativa, pero la vamos a buscar. Diputado, una pregunta. El aumento, digamos, se venía discutiendo desde hace tiempo. Fueron 87 diputados que votaron a favor. El resto pues, votaron en contra, tal y como ustedes lo dicen. Pero ¿por qué salir a dar declaraciones en conjunto hasta ahora cuando las críticas se han incrementado por un lado? Por el otro, ¿hay algún temor que esto afecte las negociaciones de cara a otras cuestiones políticas? Permítanme, por un lado. Y por el otro, ¿por qué no dar la votada en el Pleno del Congreso de la República? Porque es fácil venirse a parar aquí entre los ciudadanos, permítanme, porque es fácil venirse a parar aquí frente a los ciudadanos y ciudadanas, pero la batalla política también se da en el Pleno. Pero decir que se va a donar el salario, tal y como decía la colega periodista, eso no justifica, porque finalmente el dinero va a salir del erario público. De los impuestos de los y las guatemaltecas. ¿Por qué hasta este momento? Sí, no es y filantropía. por otro lado, también necesito que alguno de ustedes me lo responda, por favor, porque le han dado demasiadas vueltas al asunto. ¿Cuánto fue exactamente el incremento que ustedes recibieron? Que me diga uno de ustedes cuánto recibían. Sabemos que son 29.150, pero ¿cuánto recibieron exactamente ustedes en sus cuentas? Exactamente. Por depósito o por cheque, porque entiendo que algunos diputados les pagan por cheque, ¿sí? Entonces, sí nos gustaría que nos den el monto exacto, porque no hay claridad con eso tampoco, ¿verdad? Entonces, los ciudadanos y ciudadanas
piden transparencia y eso es lo que ustedes tienen que demostrar, ¿verdad? Y no salir hasta ahora como lo tuvieron que haber hecho el pleno pues hace varios meses. ¿A qué se debe? Sí, a ver, primero ya se lo respondía antes a Sony que en realidad no se había hecho efectivo el aumento salarial. De hecho, había acciones pendientes de resolverse en el sistema de justicia. Por lo tanto, de hecho, el primer mes de este año, en enero, no se dio el pago con el aumento salarial, sino que el mismo que hemos recibido en los últimos años en el Congreso. Por lo tanto, nosotros asumimos que eso se iba a quedar así porque ya había una resolución de la Corte. Sin embargo, como digo, 3 días inmediatamente después de ver que efectivamente se hizo, pues tomamos acciones. Para nosotros no es ningún problema darle la cara al pueblo de Guatemala. Seguramente habrá diputados que sí tienen problemas con eso, nosotros no, y por eso estamos aquí frente a ustedes y frente a las personas que sean necesarias para poder aclarar nuestras decisiones con total transparencia. Por otro lado, no debería afectar las negociaciones dentro del Pleno porque no fue un tema que pusimos en discusión para negociar absolutamente nada. Puede a lo mejor generar alguna incomodidad en alguna gente, pero yo esperaría y confiaría que este tema no afecte en general la agenda legislativa, porque no es una variable que pusimos a discutir. Luego, pregunto, líquido, lo que se recibió el día viernes fueron 53.815. ¿Nos puede hacer la división de cómo se divide ese ingreso, por favor? No lo tengo en este momento, este es solamente ese dato. Diputado Samuel, ¿qué iba a decir ese día de la aprobación de ese presupuesto del Congreso? No hubo una negociación entre la bancada y mía con los demás para pues, aprobar también la reforma a la ley de la delincuencia organizada y también aprobar el presupuesto. Porque fueron varias leyes que se aprobaron ese día, también la de la Comisión Nacional. ¿Qué garantías tiene la Comisión? Buenas tardes. En realidad, cuando nosotros llegamos a acuerdos y a negociaciones, siempre están nuestros 23 votos, sumando nuestros 23 votos. Las iniciativas que se aprobaron la noche de noviembre del presupuesto, por ejemplo, pasaron como con 142, 143 votos. Incluso, como representante de la bancada Semilla en la Comisión de Finanzas, yo aprobé el dictamen del Congreso de la República, el dictamen del presupuesto del Congreso de la República como un respaldo de la bancada. Sin embargo, cuando se aprueba la ampliación pasa con 87 votos, sin incluir ya los nuestros. No solo ya no votamos por el presupuesto del Congreso y tampoco por la enmienda. Eso es, creo que aclara en que nunca hubo acuerdos alrededor de este tema en concreto. Diputado, pero cuando integró la Comisión de Finanzas salió a reducir un aumento en la partida específicamente de asuntos globales que comúnmente tenía 81 millones y sabemos que los asuntos globales son para sentencias judiciales y todo. Sin embargo, para este año se dispara a 257 millones. ¿No generó dudas en usted ese aumento? ¿Estaba justificado? Porque haría pensar que de ahí podrían salir para avalar ese. No, para nada. Estos son, digamos, asuntos que el Congreso tiene. De hecho, la Junta Directiva o los jefes financieros del Congreso asistieron a la sesión de la Comisión para explicar las razones y nosotros ahí sí teníamos un acuerdo en apoyar la iniciativa o el acuerdo de presupuesto del Congreso como nos lo habían presentado, específicamente en relación al presupuesto global justamente del Congreso. La población organizada que va a marchar mañana, y eso nos lo están diciendo en redes sociales, no espera devolución ni donación de salario, espera que den marcha atrás. ¿Qué le van a decir a la gente y cómo van a accionar respecto a eso? Que tienen razón y por eso vamos a presentar una iniciativa de ley. Esa es la ruta para poder hacer efectiva digamos, echar marcha atrás al tema. Y aparte de eso, nosotros como bancada Semilla vamos a tomar esta acción que creemos que es lo que corresponde en términos morales. Diputado, ¿qué reformas haría esta iniciativa de ley? ¿Qué ley estarían modificando? ¿Qué una nueva ley que habla sobre los salarios? El objetivo es poner orden a los salarios de los altos funcionarios
públicos, porque hay una gran desigualdad. Por ejemplo, hay algunos concejales que pueden ganar 70, 80 mil quetzales, hay directores de algunas instituciones que pueden ganar más que el presidente. Es una desigualdad y es un desorden absoluto. Esto por un lado para los altos funcionarios públicos, pero también, como lo decía en la conferencia, hay que ordenar el servicio civil. El servicio civil es un absoluto desorden, no tiene un modelo de administración pública específico, y eso es un espacio enorme para la corrupción, y por eso desde el Ejecutivo se está preparando un equipo para ese tema. Diputado, ¿cuánto asciende lo que se donó? ¿Esto corresponde a un 1%, a un 5% del salario? No, es el aumento salarial. ¿A cuánto corresponde? ¿A un 1%? ¿Y cuánto es el monto donado? No ¿Cuánto es el entiendo monto donado? lo que aumentamos de... Pero en total, ¿cuánto es lo que ustedes van a entregar? No tengo datos alrededor de 400.000 quetzales, una cosa así. Diputado, si bien hay que... Para el diputado Raúl, él en el 2020 o 2021 publicó algo de que no debían ganar un salario. ¿Cuál es ahora su postura a este incremento salarial? Sigue siendo la misma. Los salarios en la cúpula del Estado están desordenados y yo creo que deberían estar parametrizados sobre la base del salario mínimo. En algún momento emití un pronunciamiento que sostengo hasta hoy y de hecho es en buena base, en buena medida, el fundamento de la decisión que estamos tomando. Si nosotros queremos que los salarios estén ordenados, tenemos que pensar primero en el pueblo de Guatemala. Y si un funcionario quiere aumentar sus ingresos, debe pensar primero en el salario mínimo. Si ustedes multiplican el salario mínimo por 10, son 40.000 quetzales. Y yo creo que ese debe ser el tope, debe ser el límite de la cúpula del Estado, con algunas excepciones: el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del organismo legislativo, como excepciones. Pero en general, la cúpula del Estado debería tener un techo. Y en mi criterio, que creo que es un consenso, esa es una idea que comparten los colegas de la bancada, ese techo debe ser 10 salarios mínimos. Podríamos discutirlo, podemos entrar en negociación con la Oficina Nacional de Servicio Civil, Ministerio de Finanzas Públicas, pero tenemos que parametrizarlo. Y revalido, lo he dicho en algún momento y lo sostengo porque es en buena medida el fundamento de lo que estamos haciendo en este momento. ¿Y considera la bancada seguida que tienen el apoyo en el Congreso para hacer estas reformas a los sueldos de los funcionarios? Bueno, tocará ver si hay apoyo de parte del resto de diputados y diputadas. Diputado, yo quiero consultar algo, y es que en realidad, si bien tal vez no son preguntas mías, usted sabrá que uno es periodista y hay gente que se acerca en la calle a uno y le hace un montón de preguntas y nos dice: yo no puedo entrar al Congreso de la República, pero usted sí las puede hacer porque usted puede entrar como periodista. Y es que en relación al tema, ya lo hablábamos en el Pleno, si ustedes se recordarán, porque claramente en aquel entonces muchos de ustedes no eran diputados del Congreso de la República, en el 2017 surgió el tema del pacto de corruptos, porque se aprobaron en el Pleno reformas para el Código Penal que quería dejar en libertad a la gente que cumpliera condena en menos de 5 años. Las reformas. Eso se aprobó en el Pleno. Tras el rechazo social, el mismo Pleno mandó a archivar eso actuado. Tomando en cuenta un antecedente tan delicado, tan peligroso, de un antecedente que es de dominio público y en la clase política, de hecho la diputada Andrea Villagrán creo que estaba ahí, en aquel entonces en el Congreso de la República. La cuestión es, ¿por qué no por qué no dar esa batalla para que en el propio Pleno se haya archivado ese aumento abusivo, consideran muchos, en el Congreso de la República? Porque ya quedó en evidencia y hay antecedentes, porque incluso cuando se dieron esas reformas, se accionó ante la CC y no se esperó de que la CC resolviera o que se resolvieran otras acciones para actuar en el Pleno. Porque siendo la bancada oficial la voz de los que están en contra de ese aumento, porque a diferencia, digámoslo también de otra forma de decirlo, las únicas bancadas que han dicho que han estado en contra, a excepción de otras, pero siendo ustedes un grupo de 23 diputados, un bloque de 23 diputados, hay 50 diputados más que en teoría no están de acuerdo, porque son 73. Si bien 87 son los que votaron en contra, hay 73 que en teoría están en contra. 87 votaron a favor, hay 73 que en teoría están en contra. O si bien ese día no vinieron porque se fueron de viaje, etc. Pero en fin, hay 73 votos que no avalaron eso. Ustedes teniendo 23, siendo la mayoría de ese grupo, ¿por qué no lidiar una alianza, buscar una negociación para que se aprobara eso en el Pleno? Sí, bueno, primero con respecto al decreto que fue aprobado en ese momento que dio vida al pacto de corruptos, ese era un decreto que pasaba por la sanción del organismo ejecutivo.
no, esta es una regulación interna del Congreso que no pasa por sanción ni veto del presidente de la República. Entonces cobra vigencia inmediatamente después de que es aprobado aquí, es publicado. Entonces no tiene ese mecanismo. Lo que sí se podía hacer y que se hizo efectivamente fue acciones ante la Corte y que hubo resoluciones y finalmente ya se resolvió ese tema. Pero ustedes la presentaron, diputado. Ustedes lo presentaron. Nosotros no presentamos. ¿Por qué no lo presentaron ustedes? Ya se adelantaron otros colegas. ¿Por qué no sumarse? Nos sumamos, de hecho estamos de acuerdo con esa decisión. Pero más que sumarse verbalmente, ¿por qué no se sumaron legalmente? Esa es la pregunta. No necesariamente eso hacía que tuviese más probabilidades de éxito, incluso yo diría que tenía más probabilidades de fracaso si nosotros presentamos la acción, como todo lo que ha pasado en el sistema de justicia que presentamos nosotros. Sin embargo, nosotros aquí estamos haciendo una propuesta para ir al Pleno a hacer una negociación e intentar dar la batalla interna para que efectivamente haya una reversión, no solo para los diputados y diputadas, sino que para todos los altos funcionarios. Diputado, pero entonces sí buscar una negociación ahí, no buscarla antes. Como usted está dando la noticia de Economía, el ex secretario de Finanzas acaba de afirmar de que el diputado Samuel Pérez y Hijas lo obligaron a pagar residuos de ingresos que no cumplían con requisitos legales mínimos. ¿Cuál es la respuesta ante eso? No, definitivamente no. Yo creo que todas las personas que han tenido que pasar por la tortura del Ministerio Público pues son víctimas de extorsiones. Es evidente que no hay un caso concreto contra Semilla, contra absolutamente nadie del partido. De hecho, cuando esta persona fue secretario de Finanzas por pocos meses, de hecho yo solicité en el Comité Ejecutivo Nacional que se retirara de la Secretaría de Finanzas, una votación lo consiguió, era porque teníamos dudas si estaba siendo transparente con el manejo de las cuentas, no con el manejo de recursos porque no teníamos ingresos, ni siquiera habíamos tenido una primera participación electoral como partido político y no había dinero, así que esa sería mi respuesta y lamentar que sigue existiendo un ambiente de extorsión y de tortura en contra de ciudadanos y ciudadanas del pueblo de Guatemala por parte del Ministerio Público. Diputado, ¿ustedes creen que puedan alcanzar las negociaciones para aprobar esta iniciativa de ley, tomando en cuenta que va a tocar el sueldo de personajes como magistrados de Corte Suprema, magistrados de Corte de Constitucionalidad, fiscal general? ¿Cómo esperan tener negociaciones y los votos para aprobar eso cuando ni siquiera tenían los votos para reducir el sueldo de los propios diputados? Ojalá, lo que puedo garantizar son 23 votos de Semilla y yo creo que es importante que se le pueda cuestionar al resto de diputados y diputadas también ese tema porque ellos son quienes son responsables de sus votos, no nosotros. Muchas gracias.